Pep Guardiola controla cada metro cuadrado del campo. Luis Enrique abraza el caos y deja que el juego se acelere. Mikel Arteta construyó un equipo campeón sobre disciplina defensiva y balones parados letales. Unai Emery adapta su plan de juego a cada rival. Y Luis de la Fuente llevó a España a lo más alto del mundo sin inventar ningún sistema revolucionario. 5 técnicos, 5 filosofías completamente distintas, y los 5 levantaron un título grande muy recientemente. Pero, ¿qué los conecta? Y más importante, ¿qué tiene que cambiar un técnico para que su legado sea tan largo como el de los técnicos españoles? Pep Guardiola. Si el éxito se midiera solo por títulos, Guardiola ya estaría entre los más grandes de la historia. Campeones con el Barcelona y el Manchester City, Bundesliga dominada con el Bayern, el récord de 100 puntos en la Premier, el primero en ganar la liga inglesa 4 temporadas seguidas. Pero los títulos no son el legado más grande de Guardiola. Lo que cambió de verdad fue la forma en que el fútbol entiende el espacio. Bajo sus órdenes, las posiciones fijas dejaron de importar. Lo que importaba era cómo se movían los jugadores una vez que arrancaba el partido. Un lateral podía convertirse en mediocampista, un central podía subir al mediocampo, un delantero podía desaparecer entre líneas como falso 9, un extremo no se quedaba ancho para recibir el balón, se quedaba ancho para estirar la defensa y crear espacio para que otro lo explotara. Para Guardiola, el fútbol no era posiciones, era control del espacio. Cada movimiento tenía un propósito. Cuando un jugador cambiaba de posición, toda la estructura se movía con él. Y cuando los rivales aprendieron a defender el falso 9, Guardiola fichó a Erling Haaland, un delantero convencional cuya mayor arma era atacar espacios y definir con una eficiencia despiadada. Cuando los laterales invertidos se volvieron predecibles, introdujo otra solución. John Stones salía de la defensa central al mediocampo durante la posesión, dándole al City un controlador extra sin sacrificar el equilibrio defensivo. Ese ajuste fue una de las innovaciones tácticas que definieron el triplete histórico del City en 2023. Pep empujó al fútbol hacia adelante con complejidad, después lo empujó de nuevo simplificándolo. Eso es lo que separa a los innovadores reales de los grandes entrenadores. No son leales a las ideas viejas. Son capaces de abandonar incluso los principios que los hicieron exitosos si el fútbol les pide algo nuevo. El legado de Guardiola no es una formación, es una forma de pensar, porque todos los técnicos modernos terminan respondiendo las mismas 3 preguntas. ¿Dónde podemos crear espacio? ¿Cómo lo controlamos? ¿Y qué hacemos cuando el resto ya nos descifró? Luis Enrique. Cuando Luis Enrique tomó el Barcelona, heredó un equipo que todavía se medía con los estándares que había dejado Guardiola. Intentar recrear ese Barcelona era imposible, así que en vez de copiar el fútbol de Pep, Luis Enrique le añadió algo que no tenía: velocidad. El Barça seguía valorando la posesión, pero la posesión dejó de ser el objetivo. Se convirtió en una herramienta. Si el rival dejaba espacio, atacaban de inmediato. No había necesidad de 30 pases antes de llegar al área. Con Messi, Suárez y Neymar arriba, el equipo podía recuperar el balón y convertir defensa en ataque en segundos. El resultado fue uno de los tridentes más devastadores que ha visto el fútbol y un triplete histórico en la temporada 2014-15. Y algo todavía más importante, Luis Enrique demostró que el fútbol posicional y el fútbol directo no tienen que competir, pueden coexistir en el mismo equipo. Años después, llevó esa filosofía al PSG. Durante años el club creyó que juntar las mayores estrellas del mundo era el camino más corto hacia la gloria europea, pero a pesar de los planteles repletos de figuras, la Champions siempre se escapaba. Luis Enrique dio vuelta a esa lógica. Cada jugador tenía que contribuir en el momento en que el PSG perdía el balón. Los delanteros lideraban la presión. Hakimi y Nuno Méndez podían subir como extremos o meterse al mediocampo según lo que el partido pedía. Detrás de una delantera en constante rotación, Vitinha y João Neves controlaban el tempo. El PSG dejó de depender de un solo jugador para orquestar cada ataque. El sistema entero se convirtió en la fuente del peligro. En 2025, le hicieron un 5-0 al Inter de Milán y ganaron la primera Champions de la historia del club. Un año después, defendieron el título ante el Arsenal en una tanda de penales. Fue el tercer título de Champions de Luis Enrique como técnico, y la ironía no pudo ser más clara. El PSG conquistó Europa solo después de dejar de construir todo el proyecto alrededor de una sola superestrella. Luis Enrique nunca le restó valor al brillo individual.
creó una estructura donde el talento alcanzaba su nivel más alto solo cuando servía al colectivo. Luis de la Fuente. Antes de hacerse cargo de la selección absoluta de España, de la Fuente pasó años formando jugadores dentro del sistema juvenil del país. Llevó a la Sub-19 a la Eurocopa en 2015. 4 años después condujo a la Sub-21 a otro título europeo. Cuando se convirtió en seleccionador a finales de 2022, no estaba heredando una generación de jugadores desconocidos. Los conocía de sobra porque los había ayudado a crecer y siguió construyendo sobre la identidad posicional tradicional de España, añadiendo la verticalidad y el ritmo que exige el fútbol moderno. Los resultados fueron inmediatos. Después de ganar la Nations League 2023, España ganó la Eurocopa 2024, 2 títulos internacionales seguidos que no solo confirmaron el regreso de España a la cima, sino que demostraron que la identidad evolucionada de la Fuente funcionaba al más alto nivel. Antes del Mundial de 2026, de la Fuente encendió el debate armando su plantel alrededor del núcleo joven del Barcelona y dejando afuera a todos los jugadores del Real Madrid. Para muchos era una decisión polémica. Para él no tenía nada que ver con reputaciones ni filiaciones de club. Era simplemente la elección que mejor servía a su sistema, y al final demostró que tenía razón. España recibió un solo gol en 8 partidos, el mejor registro defensivo de cualquier campeón del mundo en la historia. En la final derrotaron a Argentina 1-0 en el alargue, extendiendo su racha sin perder en tiempo reglamentario a 38 partidos. Con 65 años, De la Fuente se convirtió en el técnico más viejo en ganar un mundial, pero su legado más grande no fue ningún sistema táctico, fue para demostrar que el éxito duradero empieza con la continuidad. Cuando las selecciones juveniles y la selección absoluta comparten la misma filosofía futbolística, cada generación no tiene que empezar desde cero, solo construye sobre los cimientos que dejó la anterior. Mikel Arteta. Arteta es descrito frecuentemente como el discípulo de Guardiola. Hay razones para eso. Pasó años como asistente de Pep en el City y llevó muchos principios del juego posicional al Arsenal. Pero si vemos al Arsenal como una simple copia del City, nos perdemos la parte más fascinante de la historia de Arteta. Llegó al cargo a finales de 2019 sin haber dirigido nunca un equipo senior. Heredó un club buscando su identidad, sin consistencia, incapaz de responder a las expectativas que cargaba su historia. En pocos meses ganó la FA Cup. Después vinieron 3 temporadas seguidas en las que el Arsenal peleó el título de la Premier solo para terminar segundo cada vez. Muchos clubes habrían empezado de cero. El Arsenal eligió la paciencia, y esa decisión se recompensó en la temporada 2025-26, cuando Arteta llevó al club a su primer título de la Premier en 22 años. Pero no ganaron copiando al City, ganaron siendo algo diferente. El Arsenal marcó 24 goles de balón parado, el máximo de la liga, incluyendo 18 de córner, un récord histórico en la Premier. 19 vallas invictas, solo 27 goles recibidos, 8 victorias, 1-0 en la liga. Arteta añadió todo lo que los equipos de posesión siempre son criticados por no tener: físico, solidez defensiva, eficiencia en los balones parados y la capacidad de proteger el resultado más ajustado. El Arsenal también llegó a la final de la Champions después de ir invicto en sus primeros 14 partidos, antes de empatar 1-1 con el PSG y perder en penales. Estuvieron a un paso del doblete histórico. Arteta aprendió a controlar partidos con Guardiola. Después combinó esa filosofía con organización defensiva, excelencia en los balones parados e intensidad constante. El Arsenal no se convirtió en campeón porque Arteta se transformó en el siguiente Pep Guardiola. Se convirtió en campeón porque se transformó en el primer Mikel Arteta, Unai Emery. Los equipos de Emery no se definen por un solo estilo de juego, se definen por la capacidad de adaptarse. Contra un rival construyen desde atrás con paciencia, contra otro juegan largo y atacan el espacio. Incluso la altura de la línea defensiva cambia dependiendo del desafío que tienen enfrente. Eso no es inconsistencia, es la filosofía de Emery. En vez de forzar a cada rival a enfrentarse al mismo sistema, estudia sus fortalezas y debilidades y diseña un plan específico para explotarlas. Pocos técnicos han dominado el fútbol de eliminación directa mejor que él, por eso Emery ganó la Europa League 5 veces con 3 clubes distintos: el Sevilla, el Villarreal y el Aston Villa, llegando a 6 finales y perdiendo solo una. La final de 2026 ilustró perfectamente su enfoque. El Villa ganó 3-0,
cerrando el torneo con 31 goles marcados y 9 vallas invictas. Guardiola construye un sistema que obliga a los rivales a reaccionar. Emery estudia la reacción del rival y después construye el sistema. Para Emery, la preparación no es parte del proceso. 5 técnicos, 5 filosofías completamente distintas, y todos comparten una sola cosa. No solo ganaron títulos, cambiaron la forma en que el fútbol se entiende y se juega. Un título define una temporada. Una idea define una generación. Ese es el legado real de los más grandes. No dejan copias perfectas de sí mismos. Dejan nuevos estándares que el resto del fútbol se ve obligado a perseguir. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Con el control de Guardiola, la adaptabilidad de Emery o la paciencia de Arteta? Déjamelo en los comentarios, dale like, suscríbete y aquí te dejo el video de Xabi Alonso, el siguiente técnico español que promete grandes cosas en el Chelsea. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.